el discípulo de Jesús es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y como es un mensaje temático, no tenemos nuevamente un texto en donde seguir, pero sí nos vamos a estar apoyando en Marcos 3:14. Marcos 3:14. Para que lo puedan estar viendo, porque creo que resume bastante lo que es la función del discípulo de Jesús, la responsabilidad de un discípulo del Señor Jesús. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos por la posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Padre, pedimos que en tu gracia, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que Él ilumine los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para comprender tus verdades. Y estas verdades, Señor, no sean solo un conocimiento, sino que fortalezcan nuestra débil fe y nos santifiquen para la gloria tuya. Habla a tu iglesia, Señor, y que con reverencia podamos estar atentos a tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, el discípulo de Jesús. Y hermano, quiero comenzar comentándote algo. Porque las relaciones interpersonales son determinadas por la naturaleza de las relaciones. Dependiendo de cuál sea su relación, será el trato y la respuesta mutua. Por ejemplo, los esposos tienen un tipo de trato y de respuesta mutua, ¿cierto? Entre esposos se tratan y se responden de una forma mutua. El ideal de esto nos enseñan las escrituras, que debemos, por ejemplo, los esposos tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil y amarlas como Cristo ama a la iglesia, con total entrega. El esposo sirve y ama y se entrega a su esposa totalmente. Lejos de ser un libro machista, hermano, la Biblia nos enseña que el esposo, el hombre, sirve a la mujer. Y ante esto, la respuesta de la esposa, por supuesto, es de respetar a su esposo, de sujetarse a él. Trato y respuesta. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, por ejemplo, los padres y los hijos tienen otro tipo de relación, distinta a los de los esposos, que los llevará, por supuesto, a un trato y a una respuesta distinta entre padres e hijos. Los padres, nos dice la palabra del Señor, que debemos criar a nuestros hijos en disciplina, vale decir, en corrección constante, en su formación, no solo castigo, no, en una corrección constante. Y eso lo reforzamos luego, dice la palabra del Señor, con disciplina y amonestación del Señor. Vale decir, a nuestros hijos les ponemos el evangelio en la mente, constantemente. Y la respuesta de los hijos, ¿cuál es? Bueno, obedecer a los padres. Y eso lo vemos constantemente en las Escrituras, y así el Nuevo Testamento nos va enseñando. De otra forma, también vemos que las Escrituras indican que aquellos que están, por ejemplo, en mayor rango deben tratar a los de menor rango sin amenazas y sin discriminación. Y la respuesta de aquel que está en menor rango, en una situación contractual, por ejemplo, debe ser de obediencia con sencillez de corazón, como a Cristo. Entonces, hermanos, cada relación es determinada por la naturaleza de ellas. Y hermano, hay una relación causal entre el ministerio de Jesús y el de sus discípulos, según lo que hemos visto en el Evangelio de Marcos. Porque, hermano, los discípulos de Jesús fueron discípulos porque el vínculo, la relación con el Maestro estaba claramente definida. Los discípulos, cuando uno ve en las hojas del Evangelio de Marcos, se relacionaron con el Señor y Él con ellos, con una razón, se relacionaron de una forma y con un fin especificado. En esa relación mutua, hermano, que no fue casual, sino que respondió al plan del Dios Todopoderoso, esta relación entre maestro y discípulos tuvo siempre un trato y una respuesta definida. Los discípulos se relacionaron siempre con Jesús de una forma definida
y respondieron de una forma clara también. Aprovecho de preguntarte hoy día, tú que te conectaste hoy día, y ¿cómo es tu trato con Jesús hoy? ¿Cuál es tu relación con Jesús hoy día? Hoy. ¿Cómo respondes a Él? ¿Cuál es tu respuesta? Y hermanos, precisamente hoy veremos, para finalizar toda esta serie de temas relacionados con el Evangelio de Marcos, que el discípulo de Jesús y su vínculo y respuesta con el Maestro. Y como proposición, vamos a dejar esta para el día de hoy. Ser discípulo de Jesús lo determina la relación que tienes con Él. Oh, hermano, por favor, pon atención a la frase. Ser discípulo de Jesús lo determina la relación que tienes con Él. Y lo primero que vamos a ver es que el discípulo tiene una relación cercana a Él. Una relación cercana con Jesús. Porque hermanos, escúchame, así como Jesús está con el Padre, de la misma forma los discípulos están con Él. Así como Jesús está con el Padre, de la misma forma los discípulos están con Él. Y el Evangelio de Marcos, por favor, mira, lo define al discipulado o muestra al discipulado por la simple proximidad a Jesús. Vale decir, ser discípulo de Jesús es estar con Jesús. Ser discípulo de Jesús es estar con Jesús. Pudimos ver, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los discípulos? Vinieron a él. Mira cómo los discípulos y el Evangelio nos va mostrando lo que significa ser discípulo de Jesús. Tener una relación cercana a él. Él los llamó a los que él quiso y ellos vinieron. Y cuando vinieron, no vinieron solamente en algún momento, sino que se quedaron alrededor de él. ¿Y te acuerdas estos pasajes que eran, me imagino que te llamaron la atención, al menos a mí, así, produjo en mí cuando pude ver, por ejemplo, en Marcos 3:34 dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, ¿te acuerdas, no? Cuando vinieron los familiares, los parientes de Jesús, él dijo, no, estos que están alrededor mío sentados, estos son los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mi familia, estos son mis hermanos, estos son los cercanos a mí. Hermanos, porque el discípulo de Cristo tiene una relación cercana con él. En el capítulo 4, versículo 10, mira lo que nos dice. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Jesucristo enseñaba a mucha gente, pero sus discípulos eran los que estaban cercanos a él. Ahora bien, es interesante porque uno se podría preguntar, ¿para qué se acercaban los discípulos? ¿Para qué estaban cerca de él? ¿Para hacerle compañía? No, por supuesto que no. Los discípulos se acercaban al Señor básicamente para escucharle, para oír lo que él tenía que decirles. En el capítulo 4 de Marcos, desde el versículo 1 en adelante, nos dice esto, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, mira, alrededor de él mucha gente. ¿Para qué se reunieron alrededor? Tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Y qué empezó a hacer el Señor? Comenzó a enseñarle por parábolas. ¿Y qué? El versículo 3 dice, y ellos le dijo, oíd, he aquí el sembrador, y comenzó a enseñarle por parábolas. Pero ¿por qué se acercaban y para qué se acercaban los discípulos, los cercanos a él? Para escuchar, para conocer las enseñanzas del Señor. No era una simple compañía, sino que estaban allí atentos a lo que él tenía que decir.
Oh, hermano, me encanta, porque mira, los discípulos tienen una relación cercana con el Señor, están alrededor de Él para escucharle, y cercanos a Él no solo para escucharle, sino también para seguirle. Porque, hermanos, es seguir su camino, y un camino, hermano, que en realidad es seguir al Señor. Para eso también se acercaban, no solamente para escucharle, sino para seguirle. ¿Te acuerdas cuando Él llama a sus primeros discípulos allá en el capítulo 1? Llama a Simón, Andrés, que estaban pescando, ¿se acuerdan? Porque eran pescadores, y le dice, vengan, síganme, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y enseguida ellos dejaron todo para seguir al Señor Jesucristo. Hermano, la cercanía es para escucharle, para seguirle, para estar con Él. Él definió y estableció a sus discípulos para que estuviesen con Él. Lo mismo pasó un poquito más adelante con los hijos de Zebedeo, quienes dejando sus redes también, cuando Jesús los llamó y dejaron a su padre, le siguieron. El discípulo de Jesús se caracteriza o define y determina su relación de discípulo con Jesús porque está cerca de Él, porque le sigue. ¿Te acuerdas cuando el Señor hizo el milagro a aquel ciego allá en Marcos 10:52? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Maravilloso. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta de él? Y seguía a Jesús en el camino. Oh, hermano, yo pienso siempre, cuando Marcos escribe el Evangelio de Marcos, se lo escribe a unos hermanos que necesitaban que su discipulado fuese reafirmado. Y cuán significativas estas palabras fueron para estos hermanos de la iglesia primitiva que leían el Evangelio de Marcos. No olvidemos, hermanos, que los hermanos que vivían en Roma eran afirmados en su discipulado al leer estas páginas del Evangelio de Marcos. Porque ellos, los hermanos de la iglesia primitiva, los que estaban sufriendo en las persecuciones en Roma, habían escuchado de que Jesús había resucitado, habían abrazado por la fe esta esperanza, pero hermano, ellos necesitaban además saber que si Jesús vive, no es solamente para que ellos lo supieran y que alguna vez iban a estar con Él, sino para que en el presente tiempo ellos escucharan a Jesús y siguieran a Jesús. Porque hermanos, no te olvides y no menosprecies cómo ellos vivieron. Los hermanos del primer siglo vivieron en un mundo hostil, en el mundo antiguo que ofrecía muchas distracciones para su vida, para la vida de estos hermanos. Y el Evangelio de Marcos venía a confrontar a estos hermanos respecto a cuál era su relación con Jesús. El Evangelio de Marcos vino a preguntarles y a decirles, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué tan cerca estaban de Jesús? ¿Cuánto se detenían a escucharle? ¿Cuánto estaban siguiendo sus pisadas? Porque eso realmente determinaría si eran sus discípulos o no. Hermanos, y de esa misma forma, como a estos hermanos del primer siglo, para nosotros hoy, el Evangelio de Marcos nos ha alentado a que consideremos nuestra relación con Jesús. ¿Cuán cercana es tu relación con Jesús? ¿Cuánto le estás escuchando? ¿Realmente es a Jesús a quien estás siguiendo? Oh, hermano, porque, por favor, escúchame, podemos estar engañándonos pensando que somos algo y en realidad estamos lejos de ser ello. Porque el discípulo estima necesario estar cerca de Jesús, estar alrededor de Él. Por eso el Evangelio de Juan mira las palabras de Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y un poquito más adelante les dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí. Mira lo importante que el Señor está llamando y les habla a sus discípulos a que estemos tú y yo cerca de Él.
Déjame compartirte el Salmo 73, 28, que para mí ha sido de mucho aliento. Porque cuando muchas veces busco el bien para mi vida y veo las escrituras y este es el bien, hermano, en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ahí está el bienestar. Porque he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Acercándonos al Señor, escucharle, seguir su camino. Hermanos, estar cerca del Señor Jesús no es algo místico, por favor. No es una declaración de intenciones simplemente, sino que estar cerca del Señor Jesús es algo práctico, es algo real. Porque oímos su voz cuando estamos atentos, por supuesto, a su palabra, cuando estamos cerca de Jesús. Porque, hermano, insisto, no es algo místico, no es un deseo, no es solo una convicción, es realmente escucharle de manera constante. Yo estoy seguro que a ti y a mí nos ha pasado en esta pandemia que hemos perdido contacto con muchas personas. Y hermanos, si no tengo contacto con una persona, si no le hablo, ni ella me habla por un tiempo, ¿puedo ser cercana a esa persona? ¿Puedo estar cercana a ella a lo que está viviendo? Bueno, entonces preguntémonos, ¿qué tan cercanos estamos hoy de Jesús? ¿Le escuchamos a diario? Porque el discípulo, hermano, se acerca al Señor Jesús para oír su voz, para seguirle. Me gusta como lo dice allá en Juan 18, 37. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El que es su discípulo, oye la voz del Señor. Y en el 17, como ahí aparece, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Oh, maravilloso, hermano. Y a diferencia, por supuesto, de los discípulos, hoy no contamos con la presencia física del Señor en medio nuestro, pero podemos ir a Él, escuchar su tierna voz a través de la Escritura e incluso a hablarle y mantener una cercanía a Él a través de la oración. Como en las páginas del Nuevo Testamento nos invitan y nos dicen que oremos sin cesar, que estemos en contacto continuo con el Señor. ¿Cómo es tu tiempo de oración a todo esto, tu tiempo de oración? ¿Realmente estás siendo cercano al Señor? Y hermano, no podemos además estar cerca del Señor si estamos lejos de su cuerpo, de su iglesia. Hoy día los discípulos nos acercamos al Señor también a través de su cuerpo, de su iglesia, porque Él da el crecimiento a la iglesia, como lo dice allá en Colosenses 2:19. Todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo está haciéndose de la cabeza que es Cristo. No puedes estar cerca del esposo si ignoras a la esposa. Hermanos, ¿cuán cerca estás del Señor hoy día? Ser discípulo de Cristo lo determina tu relación con Él, la cercanía que tienes con Él, una relación cercana. Cuando le seguimos de cerca, cuando vamos tras sus pasos, cuando recorremos el camino junto con Él. Oye, hermano, porque hay veces que pareciera que para nosotros los creyentes esto de ser cristiano es un camino que el Señor dejó, pero es un camino solitario, sí. Sabemos que parece que el Señor está al final del camino, pero ahí vamos luchando, caminando día a día. Como aquel cuadro de los dos caminos, ¿te acuerdas? Es un camino solitario que uno va de prueba en prueba solo y al final te vas a encontrar con el Señor. No, hermano, no es así. Él está contigo todos los días. Síguele, mírale. Lo más maravilloso es que Él te está sosteniendo, Él te está consolando, Él te está animando, Él te está edificando a medida que tú vas caminando con Él, a través de Él, de tu caminar, porque Él no te deja, Él te sostiene, Él te guía. Oh, me encanta, hermano, 2 Corintios 6:16, mira lo que dice, mira la belleza de este versículo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, mira, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así andamos, el Señor en medio nuestro, con nosotros.
hermano, qué maravilloso cuando los discípulos de Cristo estamos cercanos a Él. Él solamente requiere de nosotros que estemos cerca. Y escúchame, por favor, porque el hecho simple pero importante de escuchar y seguir a Jesús, o sea, de estar cerca de Él, precede y es más importante incluso que un total entendimiento de Él. Hoy hay veces que nos complicamos y creemos que tengo que ser perfecto, que tengo que ser impecable o que tengo que comprender todo lo que el Señor quiere hablarme. No, hermanos, partamos estando cerca de Él, partamos siguiéndole. Recuerda a los discípulos y especialmente los 12 hermanos, cuántas veces ellos fueron expuestos por Jesús porque tenían falta de entendimiento. Porque incluso el Señor les llama que eran duros de corazón, ¿te acuerdas allá en el capítulo 8, desde el versículo 14 en adelante, pero especialmente como dice ahí en el versículo 17, cuando Jesucristo habla con ellos en la barca y entendiendo a Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿Te acuerdas de esa historia? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y al final en el versículo 21 les dice, ¿cómo aún no entendéis? Por supuesto, porque iban a ir comprendiendo. ¿Se acuerdan que les da el ejemplo después de este ciego que de a poquito va entendiendo? Pero hermano, esto de entender todo o no entender, esto sorpresivamente no compromete la calidad de ser discípulos. Porque hermanos, lo que Jesús enseña solo puede ser aprendido en una relación íntima con Él, lo cual hace primero que todo necesario y sobre todo que el discípulo esté con Jesús, que le siga antes que un total y completo entendimiento. Porque eso el Señor lo va a ir dando en el caminar. Pero lo primero que tú y yo hoy día somos llamados es a estar cerca de Él, a seguirle de cerca. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo es tu relación con Jesús? ¿Es cercana? ¿Cuánto le escuchas? ¿Estás intentando e intencionando pasar tiempo con tu maestro? ¿Cuánto tiempo pasas escuchando su voz? Oh, hermanos, nuestra vida tiene que ser dispuesta delante de las manos del Señor, como sucedió en el Génesis. ¿Recuerdan en el Génesis 1? El Señor habló y ordenó el caos que existía y lo transformó. Bueno, hermanos, necesitamos escuchar su voz para que Él ordene el caos que muchas veces hay en nuestra vida. Caos que limita muchas veces que le adoremos. Y es su voz la que nos transforma para seguirle. Hermanos queridos, el discípulo de Jesús lo determina la relación que tienes con Él. Una relación cercana a Él, pero además, hermano, una relación dependiente de Él. Tenemos una relación cercana a los discípulos, a Jesús, pero una relación también que depende de Él. Y sí, porque el Señor, hermanos, empoderó a sus discípulos, les dio el poder para que siguieran el propio ministerio de proclamación del Evangelio. Lo que hace el Señor Jesucristo es para que ellos repitieran lo que Él estaba haciendo. El Señor Jesucristo estaba proclamando el Evangelio, en Marcos 1, 14, 15 nos habla acerca de eso, ¿verdad? Sus primeras palabras. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Bueno, el Señor Jesucristo prepara a sus discípulos para que ellos también hagan lo mismo, para que sigan proclamando el Evangelio. En Marcos 3:13 y versículo 14, mira lo que nos dice. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, lo mismo delante. ¿Para qué? Mira, versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él, como leímos en un principio, pero además para enviarlos a predicar. ¿Te das cuenta lo que es ser un discípulo de Jesús? Estar con Él y responder a las enseñanzas del Señor. Hermano, la relación con Jesús estaba basada tanto en su trato cercano con sus discípulos como en la respuesta que ellos daban a la enseñanza del Maestro. Ellos, los discípulos, no podían calificarse como tal si solamente tenían aquel lindo tiempo alrededor de Jesús, sino que ellos como discípulos debían responder a las enseñanzas
Y el Evangelio de Marcos nos muestra así claramente, de esta forma. Una vez que el Señor los preparó, ¿te acuerdas allí en el capítulo 6, versículo 7? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Los envió. ¿A qué cosa? Versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Mira lo que es ser un discípulo de Jesús. Estar con Él y responder a las enseñanzas del Maestro. Hermanos, mientras tanto los discípulos eran, así como lo vemos acá, desafiados a no solo a estar alrededor del Maestro, sino que a responder a su enseñanza, y eso precisamente fue lo que ellos hicieron. Y es muy probable, y por supuesto, hermanos, que no haya sido fácil para los discípulos. Estaban yendo contra la corriente. Y es muy probable que hayan tenido mucha oposición, como vimos, por ejemplo, en este pasaje. Incluso se hubiesen visto tentados a no hacerlo, a dejar todo allí. Pero eran discípulos de Jesús, por tanto respondieron a las enseñanzas del Señor, porque así lo habían visto que el Maestro lo hacía. Es más, Jesucristo les pone una vara tan alta que esta respuesta debía ser total, porque así el Maestro lo había mostrado. Así como el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, sirvió en humildad, sin esperar nada para sí, e incluso a través de sufrimientos, bueno, de esta misma forma, los discípulos debían servir, los discípulos debían responder, de la misma forma debían hacerlo sus discípulos. Allá en el capítulo 10, versículos 42, en el 43 en adelante, en realidad, mira lo que nos dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. No hay estatus. Con todo, el servicio, la respuesta debía ser total. Eso es ser un discípulo. ¿Por qué? Bueno, el ejemplo está allí. Jesucristo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y Jesucristo le está diciendo, así debe ser la respuesta del discípulo también. Como el Maestro lo hace, tal lo hace el discípulo. Por eso, en una de las palabras que más deben haber marcado a estos hermanos allá en Roma, es cuando leyeron esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Irónicamente, hermano, cuando uno perdiera su vida, según los cánones de este mundo, la encontrará en el Señor. Hoy, hermano, insisto, cuán importante, cuán significativo fue para aquellos creyentes del primer siglo, perseguidos, hermanos, maltratados por un mundo que no los quería, por un imperio que les hacía la vida imposible, que los blasfemaba, que los inculpaba, que les daba toda clase de inseguridades. Para ellos recordar que el discípulo de Jesús responde a las enseñanzas de Jesús, porque para esto fue constituido discípulo, y que tenían que tener presente que no era solamente estar con Jesús, sino que debían ir y anunciar el mensaje de reconciliación con Dios, como su maestro lo hacía, como su maestro se los había encomendado. Entonces, hermanos, debemos tener claro qué significa ser discípulo de Jesús. No es solamente pensar que lo eres o estar convencido que lo eres. Hermano, debes vivir como un discípulo. Hermano, no se trata de que tú creas que eres un discípulo. No se trata de que tú estés convencido que eres un discípulo. Debes vivir como un discípulo. Obvio, pues, hermano, porque, a ver, que yo piense o que me convenza incluso que soy un deportista de alto rendimiento, no me transforma inmediatamente en un deportista de alto rendimiento, pues está claro, ¿no? Por supuesto, sino que mi estilo de vida va a evidenciar si lo soy o no. No es lo que tú crees ser, sino realmente eres lo que eres. Y el discípulo de Cristo responde al propósito para lo cual fue llamado
ser discípulo, dar a conocer a su maestro a través del mensaje del Evangelio. Esa es la respuesta que todo discípulo da. Al menos así lo vivieron aquellos hermanos que vinieron después de Jesús. Cuando Jesús ya no estaba y el Evangelio comenzó a ser proclamado, los discípulos de Jesús precisamente comenzaron a vivir en torno de la palabra del Señor y a anunciarla, y a predicarla. Me gusta como el apóstol Pablo allá en Hechos 20:20 le explica a los ancianos de Éfeso cuál había sido su ministerio, y mira cómo vivía el apóstol Pablo. Él anunciaba y enseñaba públicamente y por las casas. ¿Y qué es lo que enseñaba a judíos y a gentiles? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que él hacía. Mira, un discípulo de Cristo responde al mandato del Señor Jesucristo, estando cerca de él y respondiendo a su enseñanza. Por eso el mismo apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, después de decirle, todo esto son ustedes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero no es para que se queden en eso, sino para que vayan y anuncien las virtudes, para que anuncien el carácter de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso es lo que ustedes son. Hermanos que estaban siendo perseguidos, allí está, esa es su labor. Discípulo, entonces predica a Cristo. Por eso el apóstol Pablo se lo repite allá a los de Corintios, en 2 Corintios 5:20. Le dice, estos somos nosotros, embajadores de Cristo. Rogamos en el nombre de Cristo a las personas, reconcíliense con Dios. ¿Te diste cuenta? Los hermanos que vinieron después de Jesús, cuando la iglesia comenzó a nacer, no dejaron de hacer otra cosa que anunciar el nombre de Jesús, porque para ellos era importante estar con Jesús, pero responder al mandato del Señor. Porque ese mandato allá en Mateo 28, de ir y hacer discípulos, de enseñarles que guarden todo lo que Él mandó, estaba firme en sus vidas. Entonces, hermano, te pregunto, tú que me estás escuchando ahora, ¿en qué quedamos? ¿Eres un discípulo de Jesús o no? ¿Estás respondiendo a su enseñanza? Porque el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Aquí no hay dobleces, hermano. El discípulo de Cristo permanece cerca de Él y responde a sus enseñanzas. Ahora bien, el subtítulo de este punto es que el discípulo tiene una relación dependiente de él. Y esto, hermano, está puesto a propósito. Porque ser un discípulo que responda al Señor anunciándole en todo momento, escúchame, solamente es posible cuando dependemos completamente de Él. Así es, hermano. No hay posibilidad de cumplir, de responder constantemente al Señor si tú y yo no dependemos totalmente de Él. Porque si tratamos de responder al Señor sin depender de Él, nuestra respuesta va a ser insuficiente, va a ser a corto plazo. Pero si para responder a su enseñanza nos fortalecemos en Él y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6, si nos fortalecemos en Él, Él lo hará por nosotros. Él nos va a fortalecer. Como ejemplo, hermano, te pido que pienses un poquito en los mismos discípulos. Ya vimos cómo muchas veces fueron expuestos y el Señor los vio y le dice, oye, ustedes son duros de corazón, no tienen entendimiento. Y pudimos ver al final del Evangelio de Marcos cómo terminaron los discípulos, ¿te acuerdas? Habían huido, con miedo, estaban escondidos. Y fueron esos mismos discípulos los que más tarde y sin temor iban a dar su vida por el Maestro. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Se transformaron en superhéroes ellos? ¿Cómo lo hicieron? No, hermanos. No que ellos fuesen capaces, sino que ellos fueron capacitados. Ellos fueron transformados porque Cristo mismo les fortaleció.
y les dio el poder para hacerlo. Oh, hermano, hay una diferencia tremenda cuando el discípulo confía en sus propias fuerzas para cumplir en el Señor, que cuando tiene la certeza que el Señor lo va a hacer por él y confía en eso. ¿Cuál fue la diferencia entre los discípulos al final de Marcos y los que vemos en Hechos? Bueno, aquí, pues, Hechos 1:8, esa fue la diferencia. Pero recibiréis poder, ¿para qué? Para ser testigos, como aparece acá. Pero, ¿en qué momento? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y allí van a recibir poder, y allí recién iban a poder ser testigos. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué cambió a esos discípulos timoratos, a esos discípulos ausentes que vimos al final del Evangelio de Marcos, con todos estos que comenzaron a evangelizar en todos lados y con de nuevo predicaban la palabra? Así nos dice el libro de Hechos. Su certeza ya no en ellos, sino en el poder del Espíritu Santo. En eso ellos confiaron y echaron mano, ya no respondiendo por sus propios medios, sino que comprendieron y creyeron toda la enseñanza del Señor. Ellos comenzaron a entender que debían estar cerca de Él, oírlo, seguirle, que debían responder a sus demandas, pero que esto solo es posible cuando ellos dependían solamente y totalmente de su poder. Querido hermano, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tu Salvador, tu Señor, tu Maestro, hoy te vuelve a llamar, te vuelve a demandar que vuelvas a ser su discípulo. ¿Y qué va a determinar tu relación con Él? Va a determinar si eres discípulo o no. ¿Cómo está siendo tu relación con Él? Porque recuerda, hermanos queridos, ser discípulo de Jesús lo determina la relación que tú tienes con Él. Una relación cercana a Él. Oírle constantemente y seguirle de cerca. ¿Es esa una realidad en ti hoy? ¿Le estás oyendo, estás poniendo atención a sus palabras constantemente? ¿Le estás siguiendo de cerca? ¿Cuánto te detienes a escuchar al Señor día a día? Y una relación que dependa totalmente de Él, respondiendo a sus demandas, pero con su poder. Con su poder, ya no con tus fuerzas. Yo te animo, hermano querido, y agradezco al Señor por esta oportunidad que he tenido de compartir contigo el Evangelio de Marcos. Yo agradezco al Señor y espero que haya sido de bendición para tu vida. Y yo espero de verdad que puedas estar meditando en tus caminos y puedas estar viendo si realmente estás siendo un discípulo de Jesús. Es mi oración y es mi gratitud de que el señorío de Cristo, que la autoridad de Cristo, que el servicio de Cristo y que su enseñanza respecto a tu discipulado puedan ser efectivas y una realidad en ti. Doy la gloria al Señor, porque por su gracia ya puedo estar terminando de predicar el tercer libro de la Biblia de manera expositiva. El Señor siga guiándonos y siga fortaleciéndonos para la gloria de Él. Oramos al Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Grandes, majestuosas y poderosas son tus obras, Señor. Oh Padre, tú nos hablas directamente a nosotros y confrontas nuestra vida, porque tú no quieres otra cosa, Señor, de nosotros que seamos tus discípulos. Oh Padre, tú que has enviado a tu Hijo para morir por nosotros y que nos has dado la certeza que en Él podemos tener esta entrada confiada en ti, pero no solamente para tener la certeza de que somos tus hijos, sino para que anunciemos tus virtudes, Señor. Como nuestro Maestro lo hizo, nosotros extender aquel ministerio que Él comenzó aquí en la tierra, nosotros poder servirte
como discípulos a todas las naciones, haciendo discípulos, enseñando todo lo que tu Hijo mandó que guardásemos. Oh Padre, ayúdanos, sosténnos y danos la posibilidad y el honor y el privilegio de servirte. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por el Evangelio de Marcos. Padre, que esta palabra tuya transforme nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra voluntad y la hagan más semejante a tu Hijo. Gracias, Padre, por este día, gracias por lo que hemos podido vivir juntos. Gracias por tu iglesia. Y Padre, que podamos juntos amarnos y que los demás vean en nosotros amor y así reconozcan y te glorifiquen a ti. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tenemos un Dios que es real, tenemos un Dios que está vivo y que no es una creación de nuestras manos, sino que Él es nuestro creador. Así que les invitamos, hermanos, a poder entonar juntos esta alabanza. Ven, es hora de adorarle. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor.
Y vamos a continuar alabando al Señor, a un Dios que podemos confiar en Él porque es un Dios santo, porque es grande, porque es eterno. Y eso es lo que dice el himno número 14. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, invocaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de dolor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Muy bien, y tenemos el privilegio de presentarnos delante de nuestro Dios. No necesitamos un intermediario, sino que podemos adorarle directamente. Y eso es lo que dice esta última alabanza que vamos a entonar. Sí, mientras agarramos un pequeño, vamos a continuar con el tiempo de alabanza. Un segundito, hermano. Bueno, esto es lo que pasa cuando uno transmite en vivo y en directo. Bien, el Dios que adoramos, el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. El Señor dijo y fue hecho. Y ese es el Dios que nosotros podemos alabar, que podemos adorar, y lo vamos a hacer entonces con esta alabanza. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar.
es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, victorioso redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su gloria para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Y es como Él, oh gran Dios soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso redentor y Rey, te adoramos. Tengamos un momento de oración.